el Señor le dice, no temas y esfuérzate, era porque tenía temor. Y por eso Dios lo alentaba ahí en Josué 1. Pero aquí ya en el capítulo 23 vemos a un Josué distinto, a un Josué más o menos de cercano a los 110 años. Y vemos a un Josué que ya ha liderado toda la conquista o la gran mayoría de la tierra prometida. Entonces, ha sido un tiempo de casi más o menos 30 o 25 o 30 años. Algunos ahí no se ponen de acuerdo respecto de el periodo de la conquista, que algunos dicen que pueden haber sido 6, 7 años, y después el periodo de como distribuirla o repartirla. Entonces, nosotros el miércoles vimos de manera muy general y muy rápida el perfil de Josué, un hombre que fue enseñado, como uno podría decir, a los pies o muy cercano con Moisés, sucesor de Moisés, que tenía esta difícil misión de poder liderar al pueblo de Dios a la conquista. Una misión, como ya les decía, a los ojos humanos compleja, difícil, que parecía imposible, ya que el pueblo de Dios había, como todos sabemos, había vagado o dado vueltas en el desierto por alrededor de 40 años. Y eso quería decir que era un pueblo sin experiencia militar, un pueblo que no era un pueblo guerrero, un pueblo que probablemente, según los historiadores, no tenía muchos recursos o pobre. Entonces, lo único que les esperaba era el fracaso. Pero hay algo que separa o distingue al pueblo de Dios, en este caso en Josué con Israel, era que Dios estaba con ellos. Y el escenario totalmente se transforma de un escenario pesimista a un escenario de victoria y conquista. Como decía el pastor en su oración, Dios estaba con ellos y Dios está con nosotros hoy. Y como les decía, hoy vamos a meditar en este penúltimo, para ser como bien preciso, en este penúltimo discurso de Josué, un hombre ya anciano, 110 años, ya él mismo lo vamos a leer, él mismo declara que ya está pronto a partir de este escenario de la tierra, pero un hombre que si uno analiza y revisa a la luz de la Escritura, un hombre que ha vivido de parte de Dios y ha sido testigo ocular o principal de las grandes proezas que Dios ha hecho hacia su pueblo. Josué probablemente nació en esclavitud, fue testigo de las plagas, fue testigo de cómo el pueblo salió de Egipto y cruzaron el mar en seco, y también él vio con sus propios ojos cómo el ejército de Egipto murió ahogado cuando las aguas se volvieron a cerrar. Y fue testigo y líder de la conquista de la tierra prometida. Ese es el hombre al cual vamos a escuchar ahora. Un hombre que ha visto milagros de parte de Dios, que ha hecho incluso milagros con el pueblo, como veíamos el miércoles en la conquista de Jericó, dando vueltas alrededor de una ciudad fortificada y sin hacer nada los muros, solo la obediencia, los muros caen al séptimo día. Es un hombre con una tremenda experiencia, tanto viendo a Dios y viendo sus proezas, pero también viendo la fidelidad de Dios. Josué nos puede decir con toda propiedad que Dios es fiel a sus promesas.
y que Dios cumple su palabra. Algunos historiadores señalan que cuando Josué convoca a este discurso, ya habían pasado algunos 10 o a 20 años de, entre comillas, paz. Ya el pueblo al cual Josué le va a hablar no es un pueblo guerrero, no es que hayan terminado la última batalla y al otro día Josué da este discurso. Lo vamos a leer ahí en el verso 1. Quiero dar un contexto para que podamos entender. El pueblo ya había pasado de ser un pueblo guerrero a un pueblo más bien de un corte agricultor, de un pueblo que trabajaba la tierra, pero le quedaba aún tarea. Ya había paz en medio de ellos, unos 10 a 20 años aproximadamente. Pero Josué, al ser un hombre sabio y al haber estado de la mano de Dios y viendo su pronta partida, él quiere aconsejar y advertir a los que vienen detrás de él y al pueblo que queda, y advertir sobre algunos peligros futuros que le pueden ocurrir, peligros futuros de pecados pasados. Suena extraño, pero usted lo va a entender o lo vamos a entender juntos. Y este discurso lo vamos a ver en 3 secciones. Así que vamos a Josué capítulo 23, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Dice así. Algunos van a tener como título, dice, exhortación de Josué al pueblo. Dice, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestra tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Verso 5. Y Jehová, vuestro Dios, las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho. Verso 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová, vuestro Dios, seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él dijo. Guardad, pues,
con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, todas se han cumplido. No ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido a vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasarais el pacto de Jehová, o lo quebrantaras, vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus advertencias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, recuérdanos hoy una vez más y adviértenos, Señor, de el peligro, Padre, de irnos tras dioses ajenos. Padre, te ruego, Señor, por mi vida, Señor, y por mis hermanos, Padre, para que podamos en esta mañana meditar en tu palabra y que ella sea una semilla que dé fruto a su tiempo. Te ruego, Señor, tu guía, Señor, y tu respaldo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como hemos leído estos 16 versículos, si bien había paz en todo este lugar que le llamamos Tierra Prometida o Canaán, aún quedaban extranjeros, o no sé si extranjeros porque ellos vivían ahí y los israelitas llegaron a invadir, pero pueblos paganos o pueblos que Israel debía sacar del medio de ellos. Y vamos a ver en la primera sección del discurso, que va de ahí del 1 al 8, que Josué llama primero a líderes políticos y religiosos. Y en el segundo discurso hace ya un llamado más a todo el pueblo, entendiendo que todo el pueblo no podía ir a un solo lugar porque estaban repartidos por toda la tierra, sino que solo algunos podían llegar a ese lugar. Y le recuerda a Josué que Jehová ha estado con ellos durante todo este tiempo, que todo lo que Jehová ha realizado por el pueblo. Que como ya les dije, el mismo Josué ha sido testigo ocular de los prodigios que Dios ha hecho en favor del pueblo. Ha sido testigo de cómo la mano de Dios ha estado con el pueblo. Vio las plagas, cruzó el Mar Rojo, vio cómo Dios proveyó de alimento durante 40 años en el desierto y protagonizó, lideró
la conquista de la tierra prometida. Probablemente quienes estaban escuchando este discurso se recordaban de esto, o se recordaban de todas las batallas que el pueblo había ganado. Y que aquí Josué, en estos versos y en este discurso, les deja algo muy en claro. Sin lugar a duda, había un privilegio y por ende él era un privilegiado y habla con toda propiedad. Josué pudo haber partido este discurso como muchos hoy en día que escuchamos, políticos sobre todo, señalando que por casi 30 años él había liderado y había sido testigo de sus éxitos. Se pudo autoexaltar o autoenvanecer y haberle dicho, gracias a mí hemos llegado a donde hemos estado. Pero no dice eso. Vemos a un Josué totalmente humilde frente a un éxito militar. Vemos a un Josué y a un líder humilde frente a un pueblo y frente a todo el liderazgo. Se pudo envanecer, pero hay algo que Josué tiene muy claro y lo quiere transmitir y volver a repetir y lo repite una y otra vez en el discurso y se lo quiere decir a los líderes. Es que es Dios quien ha peleado las batallas en favor del pueblo. No ha sido Josué. No ha sido posiblemente lo que él aprendió junto con Moisés. Josué lo tiene muy claro, que ha sido Dios y su fidelidad a sus promesas y el cumplimiento de ellas que ellos pueden tener en este tiempo y en este minuto la tierra prometida. Quien ha batallado ha sido Dios y no ellos. Las batallas las había dado el Señor, no eran suyas, sus éxitos no eran suyos. Y en el Salmo 44 podemos ver el recordatorio de esto, y dice así, el del 1 al 3, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Escucha esto, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ellos. El salmista hace el recuerdo de la tierra, de la conquista de la tierra prometida. Y es lo mismo que está diciendo Josué en su discurso, que ha sido Dios quien ha peleado por el pueblo. Pero también queda tarea por hacer. Y es lo que nos da a entender el discurso de Josué. Que si bien la tierra prometida ha sido conquistada, se puede entender que muchos pueblos ya han levantado la bandera blanca de la derrota o se han rendido, pero muchos de esos pueblos viven en medio de ellos. Y esa es una de las advertencias que Josué hace al pueblo. Si bien la tierra ha sido conquistada, los israelitas habían dejado con vida a los pueblos paganos y vivían en medio de ellos, pero debían aún sacarlos. Y para ello, en el discurso que acabamos de leer, Dios se iría fiel con el pueblo. Y él pelearía nuevamente esa batalla. Eso era lo que le restaba al pueblo por hacer. Sacar totalmente los pueblos paganos de en medio de ellos. Y creo, mis hermanos, antes de seguir avanzando, que nos haría muy bien en esta mañana
poder recordar cuántas batallas Dios ha peleado por nosotros. Y esto, hermanos, nos debiera animar a confiar cada vez más en Dios y a enfrentar nuestros enemigos con esa confianza. Él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pueden cambiar los tiempos, la tecnología, pero gracias sean dadas a Dios, que nuestro Dios no cambia. Y Él cumple sus promesas. Y por eso podemos confiar en Él. En el verso 6 podemos ver cómo Josué anima y aconseja a su audiencia. Esforzarse. Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a derecha ni a la izquierda o siniestra y diestra y siniestra. ¿Se recuerdan de lo que hace unos 30 años atrás, más o menos, Dios le dijo a Josué? Son las mismas palabras que Josué ha recibido de Dios. Dios está aquí, Josué está acá y recibe estas palabras. Y ahora Josué, estas mismas palabras que recibió de Dios, se las transmite al pueblo. No hay cambio. No le pone de su cosecha como nosotros. Les dice, esfuércense y guarden todo lo que está escrito en la ley de Moisés o en la palabra de Dios. Es el mismo mensaje que recibe de parte de Dios. Lo leemos en el capítulo 1, que lo vimos el miércoles. Y ahora, décadas más tarde, Josué repite el mismo consejo que recibió de parte de Dios. Y por decir de una u otra forma, le entrega el secreto del éxito al pueblo o a estos líderes que están escuchando. Que podríamos resumirlo, es la devoción a la palabra de Dios, su obediencia. Incluso ya Josué lo había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 22, verso 5, podemos leer, dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué repite el consejo una y otra vez. Pareciera que con su experiencia y sabiduría, pareciera que él ve el futuro y no lo ve tan prometedor y quiere advertir al pueblo respecto de lo que viene. Este secreto que él da a Josué le permite tres cosas. Le permite conocer más a Dios al estar ahí metido en la palabra. Esto, a mayor conocimiento, le permite o nace amar a Dios y por consecuencia querer ser obediente a Él. Y ese es el secreto que está transmitiendo Josué a estos líderes. Lo decíamos el miércoles, no basta con conocer la palabra de Dios. Debemos conocer al Dios de la palabra y crecer en nuestra comunión con Él. Josué les advierte que no deben mezclarse con las naciones que han quedado. Advertencia que ya la habíamos escuchado en Deuteronomio mucho antes, que no se mezclaran.
Josué pareciera ver que el pueblo está conforme o displicente con vivir en medio, o que vivir en medio de que el pueblo tuviera extranjeros o pueblos paganos en medio de ellos. Pareciera ver que ellos están conformes. Algunos señalan que era un buen negocio que estos pueblos paganos estuvieran en medio, porque Israel les cobraba tributos o impuestos. Entonces era un negocio lucrativo tenerlos en medio y cobrándoles dinero. Pero esa no era el mandato de Dios, sino que los tenían que sacar de en medio de ellos. Eran pueblos que estaban ahí en medio. Respecto de pueblos diferentes, vivían en medio de ellos. Josué los exhorta a seguir a Jehová, a seguir a Dios. Y les advierte que la desobediencia podría ser algo gradual. Y lo podemos ver ahí en esos versos. Primero, habrían negocios. Algún tema de posiblemente de la agricultura y cosas así. Y luego harían casamientos. Y posteriormente terminarían adorando a los dioses paganos o ídolos que tenían los pueblos extranjeros. Y el pecado es así, mis hermanos. Entra a veces silencioso a nuestra vida y nos aleja poco a poco de la comunión con Dios. Y a veces no lo vemos, o a veces lo vemos y estamos conformes, igual que el pueblo que esté viviendo en medio de nosotros. Todos en este lugar tenemos la misma presión del mundo. Esta presión que vivimos y que el mundo y el sistema nos obliga todos los días, o trata de obligarnos día a día a vivir de acuerdo a su estándar o de acuerdo a su forma. Pero Romanos nos alienta y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, conocimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo mismo que dice Josué, miles de años atrás, Pablo también lo repite en el Nuevo Testamento. Y se nos repite hoy en esta mañana. No nos conformemos a este siglo o a este sistema. Sigamos a Dios, obedezcamos a Dios. En Primera de Juan también se nos dice, y aún es más claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, escucha esto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y al igual como Josué fue alentado ahí en el capítulo 1, y como Josué alienta al pueblo en el capítulo 23, así nosotros hoy somos alentados. Para desafiar a este mundo debemos tener valentía y fieles a nuestro Dios. Se necesita valor para desafiar a este mundo y permanecer fieles al Señor. Pero también se necesita amor por este Dios para poder agradarle. Vamos avanzando. Ya vamos a pasar a esta segunda sección que va de ahí del
verso 9 al 13. Josué vuelve a insistir que Dios es quien ha derrotado a los pueblos paganos. Dice, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie ha podido hacer frente hasta hoy. Josué una y otra vez repite que Dios ha estado con el pueblo y que Dios ha cumplido su promesa. Y que dependería del pueblo de Dios ahora ser fiel y obediente a su Dios. Y en el verso 11, nuevamente, ¿qué vemos? El consejo, al igual que en el verso 6. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Josué sabe dónde está el corazón. Guardar, es decir, obedecer a Dios, requiere una actitud diligente y vigilante. Como a veces, y lo hemos escuchado de labios de nuestro pastor, nosotros creemos que la vida cristiana es como estar ahí tirados en la playa tomando sol. Y por el contrario, las Escrituras nos dicen todo lo contrario, que debemos estar vigilantes. Casi ahí como el atalaya que está mirando cuando viene el enemigo. Así debemos estar, pendientes y vigilantes. Y nos presentan aquí consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios? Primero, Dios no arrojaría a esas naciones delante de ellos, no las sacaría. Solo quedarían para perjudicar la herencia que Dios tenía para Israel. Segundo, los cananeos, y ahí la Escritura nos dicen, serían lazo y tropiezo, que los enredarían, serían como azote que les daría daño, y como espinas que llegan a la cara y lastiman sus ojos. Tercero, los problemas y la miseria aumentarían en Israel hasta que fueran desposeídos de esta buena tierra. Dice verso 15, y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas estas buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló, de la misma manera, el Señor traerá a vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido de esta buena tierra. Estos pueblos iban a ser de tropiezo para el pueblo de Dios y debían ser exterminados o retirados del medio de ellos. Mis hermanos, la palabra de Dios es como una espada de dos filos o doble filo. Si la obedecemos, nos bendice y nos ayudará. Y si la desobedecemos, nos castigará hasta someternos a ella. Sabemos que a quien el Señor ama, disciplina. Dice un predicador antiguo y muy famoso que Dios no permitirá que sus hijos pequen con éxito. Probablemente podemos ver que por un momento tengan éxito, pero vendrá la disciplina. Muchos de algunos de nosotros también la hemos pasado, ¿o no? Amén. Esta advertencia no era nueva para el pueblo de Israel. Ya lo había expresado Moisés. Si Israel comenzaba a mezclarse con estas naciones, ocurrirían dos cosas. Dios quitaría la bendición y Israel sería derrotado con dolor. Vendría tropiezo, y eso significa el tropiezo, las espinas.
Y nosotros que hoy conocemos la historia, vemos que después, a partir de los jueces en adelante, ¿qué le ocurre al pueblo? ¿Cuántas veces fueron exiliados? ¿Cuántas veces fueron esclavos? ¿Cuántas veces fueron maltratados? Como decía el pastor, en ese ciclo que se repetía una y otra vez. Pecaban, Dios los disciplinaba, se arrepentían, Dios daba libertad. Una y otra vez, una y otra vez. Meditar en la bondad de Dios para cada uno de nosotros es una fuente de motivación para serle obediente. Santiago aquí nos expresa en el capítulo 1, del 13 al 17, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, como respuesta o como consecuencia, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago ya nos advierte, al abrigar estas concupiscencias, que dará a luz el pecado, y que da a luz como consecuencia del pecado la muerte. Mis hermanos, no fue la maldad del hijo pródigo que lo trajo al Padre, sino que él, ¿qué recordó? Recordó la bondad que había en la casa de su padre. Lo bueno que era estar en la casa de su padre. Él recordó la bondad de su padre y esa bondad lo llevó al arrepentimiento. El peligro, mis hermanos, de a veces muchas bendiciones materiales pueden poseer nuestros corazones para que nos olvidemos de quién las entregó. Y esto nos puede llevar a pecar y olvidarnos de Dios. Los israelitas y nosotros tenemos la misma elección. Los israelitas debían elegir entre obedecer a Dios o a dioses paganos. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, sabemos muy bien que no podemos servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y en el mismo Mateo, capítulo 12, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es así la elección que tiene el pueblo. Es la advertencia que Josué le está haciendo. Josué dignifica y levanta en alto el nombre de nuestro Dios, señalando que Dios es fiel a sus promesas. Pero hay algo que el pueblo debe hacer, que debe obedecer y serle fiel a este Dios. Dios cumplirá sus promesas. Algunos señalaban, mientras yo armaba este sermón, algunos señalan que hay promesas de Dios que son incondicionales, que las va a Él cumplir sí o sí. Pero hay algunas, según estos autores, que son condicionales. Algunas promesas serán condicionales,
atendido que si nosotros no somos obedientes, si no somos fieles, Él no va a cumplir esa parte. Y aquí lo podemos ver. Si este pueblo se iba tras los ídolos o tras estos pueblos paganos, Dios no iba a hacer nada más por ellos. Ya en los últimos versos, en la última sección de este discurso, vemos a un Josué que poéticamente ya señala que ya le queda poco. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. O sea, ya a punto de partir. En el término de su discurso, nuevamente Josué, nos menciona que está a punto de partir de este escenario, del escenario de esta tierra. Y nuevamente, y por tercera vez en su discurso, recuerda y le recuerda al pueblo que Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Todas las promesas que Dios le ha dado al pueblo, Él las ha cumplido. Le recuerda que Dios ha cumplido cada una de las promesas, pero también como cumple sus promesas, Dios también cumple con su disciplina o con su castigo. Y una vez más les advierte acerca de la maldición que acarrearía la desobediencia. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló, de la misma manera que el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que Él os haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Una vez más, la advertencia. Y es una profunda preocupación de Josué, que provenía de un amor intenso por el pueblo, porque él ve el modelo en Moisés. Moisés también da un último discurso y también es muy parecido a esto. Josué ama al pueblo y no quiere que el pueblo se desvíe. No quiere que el pueblo pierda las bendiciones de Dios. Y sabe que es mucho mejor obedecer a Dios y serle fiel que irse o darle la espalda a este Dios. Tenía una profunda preocupación y el temor que quedaba por ver que todavía quedaba tarea por hacer, pero al parecer vislumbraba que el pueblo de Israel no iba a sacar a estos pueblos de en medio de ellos. Podemos ver, hermanos, el profundo amor que Josué tiene por el pueblo y su gran preocupación por ellos. Pareciera predecir Josué lo que vendría. Y el trágico desenlace que podemos ver en los libros de los jueces y en adelante. Cómo el pueblo finalmente sería exiliado de su tierra. Cómo gran parte de este pueblo y de estas tribus serían exterminadas, quedando casi solo una. Un desenlace triste. El punto culminante de su mensaje a los líderes de la nación enfatiza que el mayor peligro para Israel no era el militar, sino espiritual y moral. Y mis hermanos, si Josué estuviera hoy vivo, lo más probable es que repitiera esta misma advertencia a cada uno de nosotros. El peligro no es militar, el peligro no es la economía, el peligro
no es la delincuencia ni la inseguridad, mis hermanos. El peligro es desviarnos de Dios y desobedecerlo a Él. El peligro es espiritual y moral. Ya terminando, para que mis hermanos de la alabanza puedan acercarse, las advertencias que Josué debemos prestarles atención con especial cuidado es guardar la palabra, leerla, escudriñarla, ser fieles a nuestro Dios y amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, obedecerle. Y al igual como este pueblo, muchos que se dicen ser cristianos, hoy en día están comprometidos con otras cosas y no con el Señor. Y Dios no es una prioridad en sus vidas. Y esto es lo que está diciendo en otras palabras Josué al pueblo, y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Si Dios es nuestra prioridad, Él cumple y Él dice que va a ser fiel con nosotros y que va a cumplir todas sus promesas. Pero también requiere que nosotros seamos fieles a Él y poder obedecer su palabra y poder amarle con todo nuestro corazón. Lamentablemente, si usted avanza en su Biblia y llega a Jueces capítulo 2, y esta es una advertencia para nosotros que somos líderes y padres y que tenemos influencia sobre nuestras generaciones posteriores. Jueces capítulo 2, verso 10, dice: toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Y qué le ocurrió a ese pueblo? El desenlace triste y todas las advertencias que Dios ya había expresado a través de los labios de Josué. Mis hermanos, Dios es fiel, pero también Él en esta mañana nos recuerda que nosotros debemos serle fiel a Él, obedecerle, amar y guardar su palabra.